2.3 El liberalismo y la guerra de reforma. Dictadura de Antonio López de Santa Anna. Iniciamos este tema con el último periodo de gobierno de Antonio López de Santa Anna, que, como hemos visto anteriormente, duró más de 30 años en el poder en diferentes ocasiones. La última de ellas, precisamente, va de 1853 a 1855, conocido en la historia de México como la dictadura de Santa Anna. Se caracterizó por ser un poder absolutista, imitando a las cortes europeas, es decir, a las monarquías, donde todo el poder se concentraba en el monarca, es decir, en una sola persona, en este caso en Santa Anna. Hubo impuestos excesivos, por ejemplo, se cobraba por el número de ventanas o de puertas que tenía una casa o un edificio. Hubo mucha represión contra los opositores al régimen, principalmente liberales, que eran desterrados, es decir, expulsados del territorio mexicano o eran encarcelados. Por ejemplo, Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros liberales sufrieron esta represión. Se perdió otra parte del territorio mexicano, conocido como La Mesilla, que actualmente pertenece a Estados Unidos. Hubo una serie de rebeliones de pueblos indígenas que querían la restitución de sus tierras arrebatadas por las leyes, y el Plan de Ayutla o la Rebelión de Ayutla, encabezada y promovida por los liberales que estaban en contra del gobierno centralista y absolutista de Santa Anna. Encabezado el Plan de Ayutla por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Con este movimiento se expulsa del poder a Santa Anna, que es derrotado, tiene que abandonar el poder y el país, y se promueven una serie de reformas llamadas leyes de reforma, encabezadas por el gobierno de Juan Álvarez, que había quedado en lugar de Santa Anna, y posteriormente Ignacio Comonfort. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez posteriormente. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, un Estado laico. Las leyes de reforma inicialmente fueron 3, recordando que fueron leyes liberales. La primera, la Ley Juárez, planteada por Benito Juárez, de 1855, suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, promulgada por Benito Juárez. Con esto se le quita la protección que tenían el clero, es decir, la iglesia, y el ejército, y todos eran juzgados de la misma manera que cualquier ciudadano. La siguiente ley, la Ley Lerdo, de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos y fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Con esta ley se le quita poder económico, que era mucho, de la Iglesia Católica, y el dinero logrado por la venta de terrenos y la expropiación de casas, inmuebles que tenía la Iglesia Católica y el ejército, se utilizaba por parte del Estado para obras en beneficio del país. La siguiente ley, la Ley Iglesias, de 1857, prohibió el cobro de derechos y obsesiones parroquiales, el diezmo, promulgada por José María Iglesias. Con esta serie de leyes se va promoviendo, por medio del gobierno liberal, una constitución, se llama a un Congreso Constituyente a inicios de 1856 y el 5 de febrero de 1857 se promulga la Constitución conocida como la Constitución de 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort.
fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857. Esta constitución tomó como base la primera constitución del México independiente de 1824, que también fue una constitución liberal, y las leyes de reforma que un par de años anterior se habían promulgado. Con esto, los conservadores no quedaron conformes, se levantaron en armas e inicia lo que en México se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Guerra de Reforma y gobierno de Benito Juárez. Los conservadores se levantan en armas con el Plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución de 1857. Comonfort renuncia, se pasa del lado de los conservadores y Benito Juárez es nombrado presidente, ya que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La guerra dura 3 años, de 1858 a 1861, también se le conoce como la Guerra de los 3 años, que fue un enfrentamiento entre el grupo conservador, encabezado por Félix Zuloaga, y el liberal, encabezado por Benito Juárez. El desconocimiento de la Constitución de 1857 por Ignacio Comonfort y los conservadores provoca que hubiera 2 presidentes, uno liberal, que era Benito Juárez, que tiene que mover su gobierno a primero Guanajuato y luego a Veracruz, y el Partido Conservador pone como presidente a Félix Zuloaga, que controlan la capital, es decir, el gobierno conservador tiene la capital del país. Benito Juárez, por ejemplo, con el gobierno liberal decía: tenemos que acabar con los privilegios y el poder de la iglesia, vamos a separar el Estado de la iglesia, es decir, un Estado laico. Félix Zuloaga con los conservadores decía: no dejaremos que los liberales nos quiten nuestros privilegios. La consecuencia inmediata fue el estallamiento de la Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de los 3 años. Al término de esta guerra se plantean una serie de acuerdos, de tratados entre los dos gobiernos, porque existían los dos gobiernos. El gobierno liberal plantea un acuerdo, un tratado con Estados Unidos. A ese acuerdo se le llama el Tratado Magley-Ocampo, que permitía el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec y la frontera norte del país, y la posibilidad de intervenir militarmente en México por parte del ejército de Estados Unidos. Por su lado, los conservadores hacen el Tratado de Mont-Almonte entre conservadores y España, que plantea el reconocimiento del gobierno de Miguel Miramón, el jefe de los conservadores, y la creación de un protectorado español, es decir, pretendían que España nos volviera a gobernar. Los tratados, principalmente, por un lado, Juárez firmó el Tratado Magley-Ocampo, fue un tratado en el cual se permitía la entrada de soldados estadounidenses en el país en caso de emergencia, además de otras políticas que claramente violaban la soberanía nacional. Afortunadamente este plan no se aplicó porque el Congreso de Estados Unidos no lo aprobó. Conclusión de la Guerra de Reforma: el sitio del puerto de Veracruz terminó abruptamente con la retirada de Miramón al ser atacado por una flotilla yanqui. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas del ejército liberal, dirigidas por Jesús González Ortega, se enfrentaron contra los conservadores el 22 de diciembre de 1860 en la batalla de Calpulalpan, Estado de México. Esta sería la última batalla de los conservadores. Finalmente, el 1 de enero de 1861, Juárez entró a la capital victorioso con el partido en la religiosidad de la vida de la población, inicio de los trámites civiles, se crea el registro civil, la creación de los panteones civiles también, implementación de la sanidad pública o la beneficencia pública, educación pública y laica, expropiación de las propiedades del clero y de los pueblos indígenas, afectaciones generales de la vida cotidiana de la población,
que fueron adoptando poco a poco las leyes de reforma y de un nuevo proyecto de nación liberal capitalista.